Hola, ¿qué tal? Yo soy Alberto Schneider y este es el espacio de opinión y análisis de la 4TV. Hoy es 2 de julio de 2026 y bueno, finalmente estamos de plácemes. Ayer se cumplieron 8 años de que las mexicanas y los mexicanos decidimos iniciar un proceso de transformación profunda de la vida social, política y económica de nuestro país, y 2 años de que se ratifica esta decisión con la votación masiva en favor de la doctora Claudia Sheinbaum. Y pues tenemos realmente muchos motivos para festejar. Y creo que esta decisión que tomamos los mexicanos, las mexicanas, hace 8 años, la vemos en cierta manera reflejada en la forma en cómo los mexicanos en todos lados, no solo aquí en México, sino de manera muy destacada en los Estados Unidos, a pesar de las agresiones del gobierno norteamericano contra las comunidades latinas y en particular con la mexicana, tenemos muchos motivos para festejar. Creo que las mexicanas, los mexicanos, estamos muy contentos con nuestra situación de vida en estos momentos. Y esto creo que se ve reflejado en la forma como se ha festejado los triunfos de la selección mexicana, pero no solo de la selección mexicana, ha sido muy notorio, y no solo aquí en México, sino en el resto del mundo, cómo México ha sido solidario con otros equipos de otras nacionalidades cuando triunfan frente a sus competidores. Esto creo que finalmente, si bien hay un motivo concreto, específico, que puede ser la emoción que causa nuestra selección en la afición mexicana, que es muy grande, muy extensa, muy intensa, creo que también, sin dudar, sin lugar a dudas, es también reflejo de que los mexicanos estamos contentos con la forma como estamos viviendo nuestras vidas. Indudablemente hay todos los indicadores que gusten, desde poder adquisitivo de las personas, sobre todo de los ingresos más bajos, niveles récord en empleo, el peso fuerte, una presidencia, una presidenta del país reconocida mundialmente por su postura firme y decidida frente a el gobierno de Trump. Pocos gobiernos tan agresivos, no solo con México, sino con el mundo entero, como el del actual gobierno norteamericano. Y esto lo estamos viendo reflejado, sin duda alguna, en la forma como se está festejando los triunfos de la selección mexicana. Muy merecidos festejos y muy merecidas las felicitaciones para nuestra selección, que está haciendo un papel extraordinario en esta Copa Mundial. Pero también creo que otra de las razones por las cuales es de festejarse que llevamos 8 años ya, que entre todas y todos estamos contribuyendo de alguna manera a mejorar las condiciones de vida de todos los mexicanos, se da justamente en un contexto en el cual en el resto del mundo se están viviendo tragedias terribles. Me refiero de manera muy directa a la terrible tragedia que está viviendo los hermanos venezolanos con este doble terremoto casi simultáneo, que en un país donde tradicionalmente, digamos, no hay no viven como nosotros muchas experiencias, o no han vivido muchas experiencias de este tipo, ¿no? Prácticamente en Venezuela no había antecedentes de terremotos de esta magnitud en años recientes, ¿no? No es como otros países, como Japón, por ejemplo, ¿no? Que tienen una
historia también terrible, dramática, de terremotos muy violentos y que, como aquí nosotros, han creado también como una cultura, digamos, de la prevención por un lado y del saber cómo comportarse socialmente en situaciones como esta. En ese sentido, Venezuela, digamos que fue pillada sin, digamos, sin esos antecedentes que hubieran quizás permitido que hubiera mejores condiciones en las construcciones civiles en Venezuela, que la gente tuviera mucho más elementos para prepararse ante una contingencia de esta naturaleza y de cómo responder ante ella en una situación tan terrible como es un terremoto de las magnitudes o de la magnitud como la que están viviendo en estos momentos en Venezuela. Y sobre todo máxime, ¿no? Después de esta especie de golpe de Estado, toma violenta de un gobierno y de un país por parte de los Estados Unidos después del secuestro de Maduro, en la cual prácticamente el gobierno venezolano quedó subsumido en una estructura superior gobernada directamente por el gobierno de los Estados Unidos, que está extrayendo una riqueza enorme a Venezuela, de por sí ya golpeada por las sanciones, por la incautación de sus activos en todos lados del mundo, y ahora con la requisa, prácticamente es una requisa de todos sus ingresos petroleros. Entonces, el gobierno de Venezuela, si de por sí ya con las sanciones económicas está viviendo una situación muy compleja, con la requisa de sus fondos petroleros, incluso de los que actualmente se están generando por la venta de petróleo venezolano, no llegan directamente al tesoro venezolano, sino que son, digamos, incautados por el gobierno de los Estados Unidos. Entonces está dejando al gobierno de Venezuela sin recursos suficientes para atender la catástrofe que están viviendo allá nuestros hermanos y hermanas venezolanas. México, como siempre, uno de los primeros países en ofrecer su apoyo mediante el envío de, por una parte, por parte del gobierno, del ejército mexicano, con especialistas en estas materias, ¿no? En el rescate y salvamento de personas, pero también en toda la logística que se requiere para que estas labores de rescate y salvamento sean lo más eficaces y lo más eficientes posibles. Sabemos que hay equipos de muchos lugares del mundo, desde Japón, El Salvador, en fin, hay infinidad de equipos de rescate que están trabajando actualmente en Venezuela y en condiciones muy difíciles, justamente también porque el gobierno venezolano está prácticamente atado de manos. Es una tragedia terrible, pero se está viviendo la solidaridad internacional, como generalmente sucede en estas situaciones, incluso de países, digamos, que no suelen ser propiamente muy solidarios con los demás, pero en general sus sociedades, sus grupos de rescate, no solo gubernamentales, sino también sociales, organizaciones civiles de muchos lugares del mundo están acudiendo a Venezuela, como por ejemplo los topos azteca mexicanos, ¿no? Que siempre han mostrado una extraordinaria entereza en estas situaciones y son uno de los equipos más reconocidos en estos momentos en Venezuela por su altruismo, por su labor incansable para rescatar personas en edificios colapsados, en condiciones de extremo riesgo para la vida. Es destacable sin duda alguna, por ejemplo, la personalidad del líder de los topos, ¿no? Una persona de 80 años de edad que sigue introduciéndose debajo de los edificios colapsados para salvar gente. Esto es indudablemente, es parte, creo yo, de este espíritu
que sin duda alguna los mexicanos tenemos de ser solidarios siempre y en todo lugar, sin importar raza, ideologías, religiones, etc. Y esto también está siendo reconocido también en el mundo entero. De una manera, pues no deja de ser, no sé cómo decirlo, pero y por un lado, el mundo está reconociendo el papel que está teniendo México en Venezuela, pues, específicamente, pero también el mundo entero está reconociendo la alegría de los mexicanos, la forma en cómo México recibe a todas y a todas sin distingos. Digo, si bien es bastante normal y natural que haya habido pues incluso hasta con actos de violencia con algunas personas de nacionalidad ecuatoriana. No fue la norma, no fue el leitmotiv de la gente que estuvo festejando en las calles en este mundial. Y digo que no solo en México, si uno repasa, y invito a la audiencia a que le dé una repasada a redes sociales de muchos lugares del mundo, México es ahorita quizás uno de los países más mencionados de manera positiva en el mundo. Yo me he dedicado desde hace mucho tiempo a estar revisando personalidades diversas, influencers diversos en países tan lejanos como, o tan disímbolos como Japón o Checoslovaquia, o bueno, República Checa, perdón, europeos, asiáticos, africanos, latinoamericanos, incluso dentro de Estados Unidos, en las comunidades que no son propiamente latinas o de origen latino, ¿no? Cómo se está reconociendo a nuestro país por su alegría, por su hospitalidad y por la generosidad con la cual ha estado tratando no solo a los turistas y a la gente común que se puede uno topar en la calle, sino a las selecciones y a los equipos que han jugado en nuestro país. Esto contrasta radicalmente con la situación que se vive, por supuesto, en muchos otros lugares, terrible, tremenda, que no debemos tampoco dejar de mencionar. Finalmente, como dice el dicho y dice bien, no dejemos de hablar de Gaza. El genocidio en Gaza continúa por parte del gobierno genocida de Israel, pero también continúa la limpieza étnica en el Líbano, sobre todo en el sur del Líbano, y Israel también ya está bombardeando Siria. Ayer hubo un incidente que involucró incluso a Turquía, que no está muy claro si fue Israel o incluso fue Ucrania. Ucrania está también generando condiciones muy peligrosas en el centro oeste de Europa, porque está impulsando a otros estados nacionales, sobre todo los estados pequeños bálticos, ¿no? Lituania, Estonia, a involucrarse directamente en la guerra contra Rusia. Entonces es muy contrastante cómo, por un lado, el mundo está viendo con miradas aterrorizadas lo que sucede en Ucrania, lo que sucede en el Congo, lo que sucede, por supuesto, en el Medio Oriente, ¿no? Y de manera particular, claro, en Irán. Y esto, y aquí lo ligo con el Mundial, ha resultado como un boomerang contra la FIFA y contra todos estos intereses corporativos que están manejando el Mundial actualmente. Se supone que la FIFA es una organización no lucrativa, es casi una grosería decirlo, pero así es. Supuestamente la FIFA es una organización civil, ¿no? No lucrativa, ¿no? En sus principios estamentarios está establecido como tal, como una organización sin fines de lucro. Y sin embargo sabemos que en particular, no solo pero de manera muy destacada este mundial que estamos viviendo en estos momentos, es verdaderamente un evento casi de
extorsión colectiva no solo contra la población en general, por los costos de los boletos y la forma en cómo se hicieron los mecanismos y los procedimientos para comprar boletos directamente en la FIFA, donde hay una cantidad enorme de empresas subsidiarias, ¿no?, mediante las cuales se triangula la comercialización, por un lado de los boletos, pero por otro lado de la comercialización de toda clase de productos que reportan regalías hacia la FIFA. Y por supuesto, sin dejar de mencionarlo, porque creo que es muy relevante, es que tengo yo apenas, digamos, llevamos la primera parte del Mundial, ¿no?, pero parece ser que se está perfilando ya un gran movimiento, o lo que puede ser un movimiento de cuestionamiento profundo a las estructuras y de cómo se ha manejado la FIFA en este y otros mundiales, porque como dije, no es el único, ¿no? Sabemos que Qatar obtuvo su sede mediante sobornos directo a altos funcionarios de la FIFA, y que además no es la única vez. Joao Avalanche, por ejemplo, ¿no?, que condujo la FIFA durante muchos años, ¿no?, finalmente terminó defenestrado por cuestiones de corrupción, ¿no? Y pues la personalidad, por ejemplo, de Giovanni Infantino está absolutamente siendo cuestionada en el mundo entero. Incluso de manera muy particular, me ha llamado la atención en los últimos días cómo dentro de Estados Unidos, que si bien no tiene una gran afición futbolera, ¿no?, en Estados Unidos principalmente las grandes aficiones son el básquetbol, el béisbol, el fútbol americano, el hockey, pero no tanto el fútbol soccer. Sin embargo, la Asociación Nacional de Soccer en Estados Unidos ya ha hecho algunos cuestionamientos sobre el papel de la FIFA en particular, y bueno, es destacable, ¿no?, que por aquella expulsión de un jugador del equipo de los Estados Unidos, una expulsión que a ojos de mucha gente era totalmente infundada. Y esto se liga también con el cuestionamiento cada vez más amplio, más extendido y más explícito por parte de algunos entrenadores, algunos directores técnicos y algunas personalidades de diferentes equipos mundialistas, por el papel que ha tenido los árbitros y algunos jugadores en relación con este uso de los penaltis para castigar o sancionar a un equipo o a otro. Quizás en estos momentos una de las personalidades más cuestionadas de todo el Mundial sea Messi, la estrella del fútbol argentino, que sin duda alguna es un jugador extraordinario en cuanto a sus habilidades, digamos, técnicas, pero también es un jugador extraordinario en cuanto a sus habilidades para faulear y golpear a los jugadores oponentes sin que sea amonestado ni castigado. Es bastante evidente, y no nada más en este Mundial, cómo hay un favoritismo muy marcado en particular hacia Messi, pero en general hacia la selección de Argentina. Incluso ya hay analistas y comentadores deportivos en varios lados del mundo. Escuchaba ayer en España, por ejemplo, que pues estaba anticipando que muy probablemente la FIFA esté jugando para que Argentina sea el nuevo campeón del mundo, o sea, otra vez campeón del mundo, dadas las facilidades que le han dado los árbitros en los partidos en los que ha jugado. Yo no soy un conocedor del fútbol, ni soy muy aficionado, pero sí he observado algunas de las recopilaciones de imágenes del papel que ha tenido Argentina y en particular Messi en diferentes mundiales, y pues tal parece que sí existe un favoritismo marcado. No es secreto que Messi es uno de los jugadores más valiosos para la FIFA, un jugador millonario, recibe alrededor de $80 millones de sueldo anual, ¿no?
uno de los mejores pagados jugadores del mundo, y por lo tanto también representa una inversión muy fuerte, no solo de su equipo, de su equipo en el que juega comúnmente, sino para la FIFA propiamente, para el negocio que implica la comercialización de productos relacionados en particular con el nombre de Messi. De ahí que haya quien afirma que lo último que quiere la FIFA es que Argentina sea eliminada, porque perdería una enorme cantidad de recursos económicos que genera la pura marca Messi en particular y la selección argentina de manera un poco más extensa. Habrá que ver cómo se desenvuelve este torneo, esta Copa del Mundo, pero sin lugar a dudas parece ser que se está gestando, digamos, como un movimiento del sur global, ¿no? De aquellos equipos que han estado siendo eliminados, sobre todo del sur global, ¿no? Que como nunca antes habían tenido participación tan extensa en este mundial, y que quizás esto pueda conducir a una reconfiguración, si no de la FIFA, quizás en la creación de algún otro tipo de organismo que no sea tan abiertamente discriminatorio contra los equipos de las naciones, lo que podríamos llamarle, para no complicarnos mucho la descripción, como el sur global. Pocos días antes de iniciar el Mundial, pudimos escuchar, por ejemplo, al director técnico de la selección italiana, que quedó fuera del Mundial, diciendo que este Mundial iba a ser de muy mala calidad por la presencia justamente de tantos equipos del sur global, particularmente africanos. No deja de llamar la atención que el director técnico de una selección tan competitiva como la italiana y que haya quedado fuera del Mundial se haya expresado de esta manera absolutamente racista y discriminatoria. Y también se vio que es bastante errónea, no solo es discriminatoria e inaceptable en ese sentido, sino también muy equivocada. Porque finalmente África, digamos, como los equipos africanos en este mundial son mucho más numerosos que en otras ocasiones, y que además la mayor parte de sus equipos han pasado a la siguiente fase. No así las federaciones europeas, no así las federaciones asiáticas, y por lo tanto quizás estamos viendo un resurgimiento de equipos que tradicionalmente no llegaban a una competición como esta, pero que también están sufriendo de la discriminación estructural que envuelve a todos este tipo de espectáculos masivos, que resultan uno de los más grandes negocios en la industria del espectáculo en el mundo. Probablemente ni siquiera las Olimpiadas generan tantos recursos como las Copas del Mundo FIFA. Como dije, ¿no? Personas como Giovanni Infantino recibe un salario de alrededor de $4 millones al año por dirigir la FIFA, y así nos podemos ir, ¿no? Federación por federación, y para tener una idea de los recursos que se están operando en este mundial. Y de ahí también que las decisiones que ha tomado la FIFA en relación con el mundial tengan como característica fundamental el lucro y no el deporte. Y esa es la razón por la cual en Estados Unidos se asignaron el mayor número de partidos, siendo que Estados Unidos no tiene una afición. Y que lo estamos viendo con estadios semivacíos, con ocupaciones del 80, del 75%, más allá además de la baja en el turismo esperado, ¿no? Estados Unidos para la FIFA en estos momentos está siendo un fracaso económico, y quien está salvando a la Copa del Mundo, no solo en términos económicos, sino en términos de espíritu, digamos, ¿no? Se supone, como dije, la FIFA surge como una organización sin fines de lucro que va a promover la amistad entre los pueblos,
la solidaridad humana, la hermandad de los ciudadanos en el mundo a través del deporte. Si uno ve cómo se comportan las aficiones en diferentes lugares, en Estados Unidos, en las diferentes ciudades donde se han llevado a cabo partidos, en Canadá quizás un poco menos, pero sí llama la atención el comportamiento solidario, amable, festivo de los aficionados de los diferentes equipos que están jugando en los Estados Unidos, y por supuesto que destaca sin duda alguna la afición mexicana. Son realmente sorprendentes los festejos que han hecho nuestros connacionales en diferentes ciudades de los Estados Unidos, en Los Ángeles, en Tucson, Arizona, pero también en Canadá, aunque hay muy poquitos, o sea, muy pocos, hacemos mucho ruido también, y ha resultado un fenómeno poco común, ¿no? Por supuesto, pues bueno, en otras copas del mundo quizás las redes sociales no eran tan ampliamente utilizadas ni tan extensas, ¿no? Pero en este momento, prácticamente en el mundo entero, desde Australia hasta la Patagonia, se está hablando de México de manera muy positiva. Incluso, por ejemplo, ha sido interesante cómo a partir sobre todo de la forma como ICE ha estado manejando el tema de los migrantes en los Estados Unidos, por un lado, y ahora con la Copa del Mundo, como influencers importantes en los Estados Unidos de origen afroamericano, ¿no? Influencers, digo importantes por el número de personas que las siguen, ¿no? Personas que tienen varios, incluso millones de seguidores, ¿no? Han estado haciendo como recopilación de qué es México y qué relación ha tenido nuestro país con las comunidades afroamericanas en los Estados Unidos. Y se está dando un fenómeno interesante. En muchos de estos tipos de estas personas han estado, digamos, como recuperando parte de la historia de las propias comunidades afroamericanas en los Estados Unidos y haciendo hincapié en algo muy importante que incluso los mexicanos tampoco lo tenemos quizás tan tan presentes, y es que México pues bueno, fue uno de los primeros países del mundo en abolir la esclavitud, y que el papel de los mexicanos frente a la persecución de las comunidades afroamericanas en los Estados Unidos, todavía durante el esclavismo, les daba refugio a muchas personas que huían de la esclavitud en los Estados Unidos, y cómo los mexicanos les dieron refugio en nuestro país. Incluso durante la Revolución Mexicana hubo contingentes de afroamericanos que lucharon con la revolución, con las fuerzas de Villa, por ejemplo, ¿no? Y en otros contingentes, en favor de la Revolución Mexicana, como una manera, digamos, de agradecer, una manera de darle gracias a nuestro país por haberlos liberado de la esclavitud en los Estados Unidos. México también tuvo un papel importante en la Guerra de Secesión. Justamente la Guerra de Secesión, uno de sus factores importantes, la Guerra Civil Norteamericana, tuvo que ver con la esclavitud, ¿no? Frente, por un lado, los confederados que luchaban por mantener el sistema esclavista en los Estados Unidos, tuvieron por parte de México presión, y mexicanos participaron también en la dotación de armas y pertrechos a las fuerzas de la Unión que luchaban contra los confederados esclavistas. Entonces es curioso cómo un evento mundial de esta magnitud como la Copa Mundial FIFA 2026 ha generado una turbulencia en el mundo particularmente en torno a nuestro país,
Y esto creo que es muy importante en el momento actual en el que estamos en la revisión del Tratado de Libre Comercio, que ya, como informó muy claramente y de manera muy precisa la presidenta de México, el TEMEC no se cancela, ¿no? Y entonces ha resurgido, digamos, toda una gran discusión y una, digamos, una aereamiento de muchos elementos de la historia de nuestra relación, de manera en particular de México con los Estados Unidos y con ciertas comunidades importantes allá, que están, digamos, creando una nueva lectura acerca de nuestro país y de la imagen tradicional que se vende en los medios de comunicación, donde la nota principal es la violencia en nuestro país. Quizás estamos viendo una de las mayores lecciones de cómo la propia sociedad, la gente que ha venido a nuestro país como turistas, como aficionados de sus equipos, se están llevando una verdadera lección de humanidad, de solidaridad y de respeto intercultural, interreligioso y socialmente aceptable, digamos, frente a lo que incluso, por ejemplo, en los Estados Unidos se está viviendo como un retroceso terrible y brutal en el sistema de libertades civiles e individuales en la población norteamericana. Entonces, creo que es de felicitarnos que nuestro país esté siendo como un faro, y lo digo sin exagerar, como un faro de esperanza a muchos pueblos que están viendo en nuestro país como un gobierno muy bien integrado con su pueblo, con su sociedad, está dando respuesta a un imperio en decadencia, pero sigue siendo imperio, al imperio más poderoso en la historia del mundo, sin aspavientos, con una visión clara de lo que es nuestro país. México está siendo leído como una gran esperanza para el mundo, en particular para el sur global, pero no nada más para el sur global. Países muy avanzados en el mundo están viendo a México como la oportunidad que tienen para salir adelante de sus crisis locales. Europa vive en una situación verdaderamente dramática, crítica, y de ahí que haya venido el rey de España y que próximamente tengamos la visita de diferentes líderes políticos de aquel continente. Entonces, en resumen, básicamente México le está dando una lección al mundo de solidaridad, de humanidad y de alegría en este contexto del Mundial y también de esperanza, como dije, con, por ejemplo, los equipos de rescate que fueron que están en este momento en Venezuela, y frente a eso México siempre ha dado esta cara solidaria, gentil y amable. Entonces, como dije hace unas colaboraciones anteriores, México ya ganó el Mundial, sin duda alguna, independientemente de que nuestra selección siga siendo un papel destacado en este Mundial, en esta competencia mundialista. México ya ganó la Copa del Mundo 2026. Eso es todo.